Buenos días, tardes o noches. Sean muy bienvenidos al episodio número 12 de The X, su podcast en donde hablaremos de diagnósticos clínicos, datos, casos curiosos y experimentos psicológicos. Así es. Muy bien. Espero se encuentren muy bien. Así es. Les deseamos... Feliz Navidad. Sí. Feliz independencia de Estados Unidos. Sí. Ya se acerca, de hecho es dentro de como 3-4 días, ¿no? Sí. Exacto. Así es. Felices. Feliz independencia Estados Unidos. Que me imaginé la canción. El himno nacional. Con la banderita atrás, ¿no? Pues fíjate que sí nos vamos a ir a Estados Unidos y justamente a donde fue o donde empezó todo este relajo. Pero primero vamos a irnos a Israel. Espera, me acuerdo de un chiste que dice que ¿sabes por qué Estados Unidos mandó un misil a África? Porque no encuentran el blanco. No, está bueno. Yo cuando lo escuché dije, no mames, se mamó. Está buenísimo este puto chiste. No, man. Sí, dije, no encuentran el blanco. Bueno, ahí lo dejo. Ahí está. Ahí está. Ocúpenlo, ¿no? Si lo quieren tomar, Ahí está. Yo nomás lo compartí. el 15 de diciembre de 1961, Adolf Eichmann era condenado a morir en la horca en Jerusalén. ¿Cuál es la horca? ¿Dónde los cuelgan? Ya. Sí, ahora oye, ¿no? La horca, sí. Porque te ahorca. Porque te ahorca. Un año antes, agentes del Mossad israelí habían llevado a cabo la operación Garibaldi en Argentina para detenerlo. ¿Y por qué Adolf Eichmann era tan importante para Israel? Se trataba ni más ni menos que del ideólogo de la solución final, el eufemístico término con el que se conoció al plan sistemático para eliminar a la población judía y otros colectivos durante la fase final del Tercer Reich. Taser Reich. Suena cool, ¿no? Sí. El Taser Reich. Durante aquel mediático juicio, Eichmann se defendió argumentando que solo cumplía órdenes. No perseguía a los judíos con avidez ni placer. Fue el gobierno quien hizo la persecución. Por otra parte, solo podía decidir, ¿qué? No sé qué escribí. Un gobierno, pero en ningún caso yo. Acuso a los gobernantes de haber abusado de mi obediencia. Eso fue lo que dijo este señor en defensa suya tras hacer un genocidio a judíos. Por supuesto, el juicio estaba perdido para el demandado y poco importaba el enfoque de su defensa. Pero muchos tomaron nota de aquellas palabras, entre ellos Hannah Arendt, que escribió su célebre ensayo Eichmann en Jerusalén. Léanlo, muy bueno. Un estudio sobre la banalidad del mal, en el que, entre otras cosas, dudaba de que Eichmann fuera un genio del mal, tal y como lo presentaron los fiscales israelíes, y si tan solo era un obediente peón que cumplía las órdenes de una autoridad considerada como legítima, entre comillas.
A muchos kilómetros de Jerusalén, un joven psicólogo de Yale, en Connecticut, también tomó nota del el caso de Eichmann. No, no es Eichmann, es Eichmann. Eichmann. Y decidió poner a prueba las teorías de Arendt. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar una persona normal y corriente con tal de obedecer las órdenes de una autoridad legítima?, se preguntó. Y se puso manos a la obra con un experimento que marcaría ando muy pendejo. Un experimento que marcaría la época. Este psicólogo se llamaba Stanley Milgram. Y el día de hoy veremos el experimento de Milgram o la obediencia a la autoridad. Hola. Chun, chun, chun. Tan, tan, tan. Pero antes de iniciar con el experimento, hablemos un poco de este psicólogo y su historia. Nació el 15 de agosto de 1933 en Nueva York, en el seno de una familia judía. Su padre tenía origen húngaro y su madre rumano. Tin, tin, tin. En Nueva York, rumano. Está temblando. Está temblando, está temblando. Ya pasó. Ha pasado el temblor. Muchas gracias por seguir con nosotros a pesar de el temblor. Sí, el temblor. Se presentó, realizó sus estudios en políticas en el Queens College de Nueva York, donde se graduó en 1954. Se presentó en un posgrado en psicología social en la Universidad de Harvard y fue rechazado inicialmente, aunque posteriormente fue aceptado nuevamente en 1954, después de realizar 6 cursos de psicología. Se graduó en 1960. Él acuñó el término estado agéntico, estado en el que una persona soportaba lo que hace en contra de los valores propios. Está considerado como uno de los más grandes e importantes psicólogos del siglo XX. Stanley Milgram falleció en Nueva York el 20 de diciembre de 1984 de un ataque al corazón. Qué triste, la verdad. Qué Morir triste. por un ataque en el corazón. Sí. Mejor que morir degollado, Ahorcado, ahorcado, quemado. quemado. Muy triste. Qué malo que murió quemado. Muy malo, pero. Qué malo que murió quemado. Ay, qué buenos chistes. Ahí tómenlo. Ahí está. Ay. Bueno, pero pues después de esto, ¿en qué consistía el experimento de... ¡Ay, otra vez tiembla! Regresamos. Después de un temblor. Sí, estuvo fuerte, la verdad. Como 24 en la escala de Richter. Sí. No, cañón, ¿eh? Casi se hace un socavón aquí también. Sí, y si no, es que mañana se hace, ¿eh? Sí, estamos a eso. Casi. Pues bueno, ¿qué fue lo que pasó? Te estarás preguntando. Sí, ¿Tú te estás preguntando? Sí, pues, ¿por qué sucedió? ¿Por qué? Pues bueno, el por qué, pues es por la investigación que quería hacer. Gracias por vernos. Pero el cómo es lo importante. Después de que pues vio esto, se preguntó pues por qué la gente hace esto y entonces hizo el experimento y ¿cómo pasó? Pasó de la forma siguiente. Pasó porque tenía que pasar, entonces como pasó, pues sucedió. Y como sucedió, pasó. Sí, exacto. Así funciona la vida. Pues Milgram reclutó un total de 40 participantes por correo y por anuncios en el periódico, en el cual se les invitaba a formar parte de un experimento sobre la memoria y el aprendizaje. Por lo que, además,
por el simple hecho de participar, se les pagaría una cifra de $4. Y ustedes dirán, ¿qué porquería? Pues no, es equivalente a $28 en la actualidad. Entonces, hola, 4 por 28. No, no, 2 por 28 por 20 son como 300 pesos. Más o menos. Más o menos. ¿Quién te regala 300 barras? Nadie. Solo por ir a hacerle de rata. De rata de experimento. Asegurándoles que conservarían el pago, independientemente de lo que pasara después de su llegada. Se les hizo saber que para el experimento hacían falta 3 personas. Un investigador, quien portaba una bata blanca y fungía como autoridad, un maestro y un alumno. A los voluntarios siempre se les asignaba mediante un falso sorteo el papel de maestro, en donde se les hacía que escogieran un papel donde había marcado pues, la palabra maestro, básicamente. Mientras que el papel del alumno siempre sería asignado a un cómplice de Milgram, quien a su vez era un actor. Tanto maestro como alumno serían asignados en habitaciones diferentes, pero conjuntas. El maestro observaba siempre al alumno, el cual era atado a una silla para evitar movimientos involuntarios. Y se le colocaban electrodos. Mientras el maestro era asignado electrodos. ¿Cuáles son los electrodos? Son unas cositas, así como chuponcitos, y se ponen así. ¿Y te dan toques? Uh-huh. No, sí, qué culero. Te das unos buenos toques. No fumes mota, date unos toques. Unos electrodos. Mientras el maestro era asignado. ¿Qué? Y se le colocaban electrodos. Mientras el maestro era asignado en la otra habitación frente a un generador de descarga eléctrica. Tenía interruptores que regulaban la intensidad de la descarga en incrementos de 15 voltios, oscilando entre 15 y 450 voltios, y que, según el investigador, proporcionarían la descarga indicada al alumno, mientras que el investigador se quedaba quedaba el profesor o maestro en otra habitación con un cristal, quedaba el alumno y atrás de él quedaba el investigador en la misma habitación y las otras habitaciones separadas. Y en otro igual estaba él, pero el otro estaba en otra habitación y lo veía por cámaras. De todos modos, vamos a subir las imágenes a Instagram. Síganos por si las quieres ver. Y si no, pues de todos modos también. Síganos. Milgram también se aseguró de colocar etiquetas que indicaran la intensidad de la descarga, tanto del 15 al 400 y también como moderado, fuerte, peligroso, descarga grave y 3X. O sea, porno, pues. La realidad era que dicho generador era falso, pues no proporcionaba ninguna descarga al alumno y solo producía un sonido al pulsar los interruptores. Bueno, no era el sonido, pues. Sí. Pero eso es lo que hace, en realidad jamás hubo descargas. Pero los alumnos sentían esas descargas. Ahorita vamos a ver eso. Una vez teniendo a los integrantes del experimento, el sujeto reclutado o maestro era instruido para enseñar pares de palabras al aprendiz, y de que, en caso de que cometiera un error, el alumno debía ser castigado aplicándole una descarga eléctrica que sería
15 voltios más potente tras cada error. O sea, se equivocaba una vez, 15. 2, 30 y así. Evidentemente, el alumno nunca recibió descargas. Ahí está la respuesta a tu pregunta. Jamás sintió dolor, jamás pasó nada. Sin embargo, para dotar de realismo la situación de cara al participante, tras pulsar el interruptor, se activaba un audio grabado anteriormente con lamentos y gritos que y al momento de subir la intensidad, estos sonidos también incrementaban y se hacían más quejumbrosos. Además, que las personas que fungían como alumno actuaban como si en realidad estuvieran dándoles descargas. Si el maestro se negaba o llamaba al investigador que se hallaba cerca de él y en la misma habitación, este respondía con respuestas predefinidas y un tanto persuasivas, como, y cito, continúe por favor, siga por favor, el experimento necesita que usted siga, es absolutamente esencial que continúe, usted no tiene otra opción, debe continuar. Y en caso de que el sujeto preguntara quién era el responsable si algo le pasaba al alumno, el experimentador se limitaba a contestar que él era el responsable. Además, el investigador elevaba el grado de sus exigencias, de sus exigencias en proporción a la duda del maestro. Todos pusieron en duda el experimento en algún momento. O sea, sí, güey, ¿por qué no le está sufriendo? ¿Sí? Sí. No quiero, y así. Entonces, todos los 40 se pusieron así rejegos. Hola. Incluso señalando que no querían el dinero. Así como de ya ahí muere, pero. No me des el varo. Baja, no me des el varo. Se está muriendo el cabrón. No, ¿lo ves? Y yo lo traigo todo de ojo. Ya no quiero. Siga, por favor. Por favor. Mátalo. Kill him. Pero es curioso, ningún sujeto de la prueba paró. O sea, ninguno. Todos siguieron adelante. Sí. Pese a que muchos de los maestros presentaron claros síntomas de estrés, desconcierto e incomodidad al escuchar los alaridos en la habitación contigua, que aparentemente eran provocados por las descargas eléctricas, el 65% administró el voltaje máximo de 450 a los alumnos. Ningún participante paró al nivel 300, límite en el que los alumnos no daban señales de vida o hacían mención a que llegaban a tener problemas cardíacos. Lo que esto se traduce en que de 40 sujetos obedecieron hasta 300 voltios, mientras que 25 de los 40 sujetos siguieron aplicando descargas hasta el nivel máximo de 450 voltios. Más de la mitad. Más de la mitad. El 65%. Pero aún así los otros llegaron hasta 300. Pese a los resultados previos al experimento, los experimentadores pensaban que aproximadamente entre el 1 y el 3% de los sujetos no dejarían de realizar las descargas. Creían que tendrían que ser morbosos o psicópatas para hacerlo, pero como se demostró en lo que ya hemos leído, estaban equivocados. Y les traemos, porque obviamente pues estaba ya todo ensayado, lo que dijeron los alumnos tras recibir las descargas eléctricas. En los 75 voltios solo dijeron uff. ¿No traes más? ¿O qué pedo? Los 90 voltios, uff. ¿Qué pedo, hijo de tu puta? Quiero morirme. 105 voltios, uff. Más alto. Ese sí me dolió, culero. Bájale a tu pedo. 120 voltios. Uf. Oiga, esto realmente duele. ¡No mames! Veo la luz. 150 voltios. Uf.
Experimentador, eso es todo, sáqueme de aquí. Le dije que tenía problemas cardíacos, me está empezando a molestar el corazón. Sáqueme de aquí, por favor, me está empezando a molestar el corazón. Me niego a seguir, déjeme salir. ¡Ah, mi brazo! ¡Ay, ay, ay, ay! Solo me duele el corazón. 165 voltios, gritando. ¡Uf! ¡Déjenme salir! 180 voltios, gritando. ¡Uf! No soporto el dolor. Déjenme salir de aquí. 195 voltios. ¡Uf! Déjenme salir de aquí. Déjenme salir de aquí. Mi corazón me está molestando. Déjenme salir de aquí. No tienen derecho a retenerme aquí. Déjenme salir de aquí. Déjenme salir de aquí. Mi corazón me está molestando. Déjenme salir. El maestro. Ya le paro, ¿no? El experimento. No, que le des más. Dice que sigas. Tú dale, no pasa nada. Que eres puto, dice. Maestro y puto. 217 voltios. Uf, experimentador, sáqueme de aquí. Ya tuve suficiente. No participaré más del experimento. 225 voltios. Uf. 240 voltios. Uf. 255 voltios. Uf. Sáquenme de aquí. 270 voltios. Gritando. Déjenme salir de aquí. Déjenme salir de aquí. Déjenme salir de aquí. Déjenme salir de aquí. ¿Me escuchan? Déjenme salir de aquí. 285 voltios. Puros gritos. 300 voltios. Puro grito y de forma igual gritando. Me niego rotundamente a contestar más. Sáquenme de aquí. No pueden retenerme aquí. Sáquenme de aquí. 315 voltios. Un grito intenso. Les dije que me niego a contestar. Ya no formo parte de este experimento. 330 voltios. Gritando de forma intensa y prolongadamente. Déjenme salir de aquí. Déjenme salir de aquí. Mi corazón me está molestando. Déjenme salir. Le digo, déjenme salir de aquí. Déjenme salir de aquí. No tiene derecho a retenerme aquí. Déjenme salir. Déjenme salir. Déjenme salir. Déjenme salir de aquí. Déjenme salir. Déjenme salir. 345 a 300... Esto lo escribí al revés. De 335 a 345 voltios. Silencio. 450 voltios. Silencio. Petateao. O sea, no manches. Pero ¿te imaginas? O sea, yo cuando empezaron aquí con el... No sé, yo... Bueno, no sé qué hubiera hecho. Ay, miren, acabo de parir un perro. Y yo vi cuando salió. No, pero sí está. Yo hubiera parado desde el primer grito. No, güey, ya. Está sufriendo el chavo. Yo lo hago si me pagas, no sé, 1,000 baros. Y hasta eso en corto, Ay, Sí, o sea. págame 20 pesos más y le sigo. Dame para el chesco y mira, llegamos hasta donde tú me digas. Mira, no sale esto con los camiones, ¿eh? O sea, yo me gasto 20 pesos de camiones, necesito estos 20 O sea, más. el camino está largo, tú dices. Aunque sea para el Uber, culero. No, pero es que sí está cabrón. O sea, yo inclusive al leerlo, yo lo estaba leyendo así como bien apagado, ¿no? Como, sáquenme de aquí. Uf. No, pero esos güeyes actuando. Sí, o sea, luego ya los gritando así de ¡déjame salir! Sí, ya. esa como desesperación te da como. Se te caen los huevos. Ándale, te voy volteando a ver a señor. Ya, Que ¿no? ya, güey. Dice, ese güey, véalo, ya está todo estúpido. No, es normal. Ah, no. Todo sigue, ¿no? Sí, por favor, continúe. Ay. Bueno, hay que hacer uno por 300 baros.
Bueno, las conclusiones del experimento fueron las siguientes. Cuando el sujeto obedece los dictados de la autoridad, su conciencia deja de funcionar y se produce una abdicación de la responsabilidad. Los sujetos son más obedientes cuanto menos han contactado con la víctima y cuanto más lejos se halla físicamente de esta. Esto se me hace pensar, o sea, así como de... Porque pues nació gracias a la Segunda Guerra Mundial sobre este señor que dijo, pues yo no fui, fueron los de arriba. Pero me imagino esto, y todavía con el episodio 10 que vimos, con el experimento de Ash, toda la influencia social, más los otros mandaron a matar, o sea, diciendo, dándole órdenes, Sí. sus superiores dándole órdenes, entonces era todo un conjunto de aspectos que era como de rayos. ¿Qué hago así? Sí, sí, Espada y sí. la pared. Entonces, y además, o sea, dice que entre más lejos estaban, imagínate que tú estás en San Petersburgo, ¿no? Y los otros están en Ámsterdam, ¿no? No sé, geografía, ¿no? Sí. Geografía. Y entonces de esa distancia tú das la orden de que lo maten o de que hagan todo el relajo, o sea, ahí hay un choque bastante interesante, Sí. ¿no? Los sujetos con personalidad autoritaria son más obedientes que los no autoritarios, clasificados así tras una evaluación de tendencias fascistas. O sea, los que son más autoritarios tienden a seguir mejor las órdenes que quien no lo son. A mayor proximidad con la autoridad, mayor obediencia. O sea, entre más amigos cuatachos eran el de la autoridad y yo, era más fácil obedecerlo. Sí. A mayor formación académica, menor intimidación produce la autoridad, por lo que hay una disminución de la obediencia. O sea, que entre el rango sea parecido, hay una menor intimidación de la autoridad, por lo cual hay una disminución de la obediencia. Es que aquí lo dice por mayor formación académica, porque el sujeto de prueba, el investigador, pues era académico, pero también se traspola al hecho de que pues la otra persona, si dependiendo de su rango, si yo estoy muy cerca de su rango, voy a obedecer menos. También personas que han recibido instrucción de tipo militar o con severa disciplina son más propensos a obedecer. Sí. Malditos militares. Sí. Hijos de puta. Sí. Ya es obvio. Hombres y mujeres obedecen por igual. Y también el sujeto siempre tiende a justificar sus actos inexplicables. O sea, es ¿por qué lo hiciste? No, pues porque él me dijo. O sea, siempre se Sí. justifican. Hay una justificación de por medio ante esta ruptura moral que hay. Es que ese güey tuvo la culpa. Yo no quise, pero me dio 300 baros. Sí, porque también aquí en ningún momento se les obligó. Sí, no. Simplemente se les decía, continúen. Nada más, o sea, no le dijo, a ver, tú. No, solo era... O te disparo, hijo de... Ajá, no, jamás hubo amenazas, jamás hubo nada, simplemente era, por favor, continúe. Es necesario que continúe. Y así, Ajá, entonces... Está... Pues- Ajá, como que esa comunicación la entiendes como de... ¿Lo haces o te puteo? ¿No? En esa situación. Sí. Creo que sí. Entonces está cañón. Porque también, imagínate, eso es un supuesto experimento. Pero imagínate ya pasarlo a la vida real, te digo, en estos campos de concentración, dar la orden de decir y el otro Sí. seguir la orden. Inclusive en cuestiones militares, con la desaparición de los 23, ¿sí son 23 de Oaxaca? O sea, personas que seguían simplemente órdenes y además, obviamente, pues todo está conectado, ¿no? En el aspecto o en el espectro psicológico. Entonces, en este experimento, junto con el de Ash, junto con otros que vamos a ver de cómo la sociedad, de cómo esta persona superior está diciéndome que lo haga, más estoy viendo que todo el mundo lo hace, entonces yo también lo hago.
es un choque así. Lo hago porque si no me va a pasar algo, ¿no? Ujú. Sí. No, y es que inclusive ni siquiera te tienen que amenazar. Es como lo peor de esto. O sea, ni siquiera hay una amenaza de por medio. Sí. Entonces, todavía, si sumamos una amenaza, todavía hay un rango mayor de obediencia a todo esto. Sí, ya cuando te asaltan, te ponen el cuchillo ahí. No, ya, vale, verga, ya tengo, llévate, Sí. sé no. feliz, pendejo. Nada más déjame sacar mi chip. Y Sí. en palabras de Milgram, dice: monté un simple experimento en la Universidad de Yale para probar cuánto dolor infligiría un ciudadano corriente. O sea, no corriente de ¿qué tranza, valedor? No, sino común y corriente a otra persona simplemente porque se lo pedía un experimento científico. La férrea autoridad se impulsó a los imperativos morales del sujeto. O sea, el aspecto autoritario se sobrepuso al aspecto moral y esta dualidad de correcto o incorrecto de los sujetos. Ya lo de que a huevo. Ajá, o sea, su voluntad era la voluntad de la persona, ¿cómo se llama? Pues de la persona La autoridad, que... Ajá, la del- alta. Ujú. El de las órdenes. Ándale. Vivimos más cotidianamente creyendo que personajes como H. o el propio Hitler son anomalías humanas, supervillanos capaces de llevar a cabo las atrocidades más espantosas impulsadas por un gen único que les arrastran hacia el mal. Sin embargo, experimentos como el de Milgram ponen el foco en aspectos mucho más inquietantes, que cualquier persona es capaz de todo si dan las circunstancias adecuadas, que todos podemos ser un H-man o un Hitler, sometidos a la máxima presión en un contexto crítico, obedeciendo ciegamente las órdenes de una entidad superior, llamándose jefe, gobierno, partido, gurú, porque la consideramos legítima y que no seremos responsables de nuestros actos al considerarnos instrumentos manejados por la entidad superior o por el mismo sistema. Inclusive, o sea, no nos vamos tan lejos. Apenas vi el caso de un tipo, un supuesto gurú, que mantenía relaciones sexuales con sus seguidoras. O sea, y le decía, no, es que tú tienes una fuerza sexual reprimida y yo te voy a ayudar a que la extrapoles. Entonces, mocos se las echaban, aún sin su consentimiento. O sea, llegó incluso a violar a las personas o a manipularlas para tener un contacto sexual con ellas. Entonces... Y ellas, me imagino que no sentían que era violación, ¿no? Ajá, De sí, que sí, a sí. huevo y ni pedo. Uh-huh. Sí, está cabrón. Sí, de hecho, una youtuber que se llama Mayre Wink, ¿no? No. Bueno, fue a un curso con ese güey le propuso así como cosas obscenas, e inclusive llegó y se bajó los pantalones y le dijo, vas, Ey, rifate. ándale. Ya, entonces, pues, esta chica la demandó, y pues este estúpido, pues igual, o sea, defendiéndose, diciendo pura pendejada y media. Pero, o sea, Plana. pero personas como estas abusaron pues abusan de su poder. Algunos ni siquiera abusan. Inclusive, hubo un culto, no me acuerdo ahorita cómo se llama, en donde, todas las personas del culto, que eran 40 y tantos, 40 o 20 y tantos, no me acuerdo exactamente la cifra, pero igual, por la influencia de su gurú o del cabecilla, terminaron todos suicidándose. Absolutamente todos. Y inclusive hay grabaciones de previo al suicidio donde todos están cantando y están felices. Porque en teoría, cuando se suicidaran, iba a pasar una nave espacial por ellos
Sí. Y los iba a llevar básicamente al cielo. Y al llevárselos al cielo, pues iban a estar bien, iban a tener un grado de conciencia más elevado y pues ya todo lo que conllevaba. Pero, o sea, a tal grado un gurú, una persona con, digamos, autoridad, puede llevar a cierto grupo de personas a matarse o a hacer cualquier atrocidad, a matar de otro tipo de gente, a ser violado. Y vean o lean sobre cultos y la mayoría de las veces los líderes del culto tienen relaciones sexuales con las demás personas. Había uno que decían así como de, pues si el güey quiere, sí, date, hazte un legrado y quítate todo lo que tengas porque pues si él quiere, date. Entonces, es muy interesante esa autoridad. Sí. Es fácil ignorar la responsabilidad individual cuando uno es solo un eslabón intermedio en una cadena de acción. También lo dice Milgram. Tal vez esta sea la conclusión más desalentadora del experimento. Todos somos capaces de todo. Y además, en casos de juicios, tendremos una coartada. La culpa no fue mía, fue de mi jefe. La culpa fue del gobierno. La culpa fue del sistema. Sí. Pinche sistema culero. ¡Pinche gobierno, puto! Y aquí dejamos una pregunta abierta. Sabiendo lo que pasó en este experimento y lo que vimos en el capítulo 10 con el experimento de Ash, ¿qué hubieras hecho tú al ser el maestro? ¿En qué momento paras? ¿En qué momento hubieras parado tú? ¿O no? ¿O no? Sí. Porque... más. Porque obedeciendo al de arriba. Exacto, muchas igual guerras cristeras y cosas así eran por obedecer al de arriba. Y más que al de arriba era obedecer al papado que se encontraba en ese momento. Entonces, ahí vemos muchas cosas. Cómo el ser individuo es muy influenciable por la sociedad y por la autoridad que tiene alrededor. Entonces, aquí otra pregunta. ¿Qué tanto te dejas tú llevar por la sociedad y por figuras de autoridad? O tal vez no figuras, ¿no? Uh-huh. O porque o alguna... cualquiera puede ser, no sé, tener como decir yo tengo esa autoridad, uh-huh. nada más porque yo lo digo, tú lo vas a hacer, ¿no? Ajá, por eso una figura de autoridad puede ser tu madre, puede ser tu padre, puede ser algún maestro. Sí, no obedezcan. Las reglas están hechas para romperse. Creo que mañana nadie obedece a nadie, se hace un desmadre. Se queman las tribunas. Sí, está cabrón. Pues muchas gracias por vernos. Sí, síganos en nuestras redes sociales, van a estar acá abajo. Gracias por vernos cada viernes. Ya llevamos, ¿qué? 12, ¿no? 12 viernes. 12, wow. 4 y 4, 8, 9, 10, 11. 3 meses. Gracias por vernos. 3 meses. 3 mesecillos. Ahí vamos. Sí. Sí. Wow. Cuídense mucho. Besos. El sin orillas. Besos en el hipotálamo. Hipotálamo. En el ano ya. Dilo, ¿ves? El hipotálamo está en el cerebro. Ah, pero lleva el ano. Cuídense mucho. No se mantengan influenciados por la sociedad. Sean más críticos con todo lo que ven, escuchan. Y recuerden, nada es verdad. Todo está permitido. Sí. Bye. Ouch.